Bien, vamos a continuar entonces con el desarrollo de la conferencia de la caída del hombre, que es la segunda conferencia del principio divino. Para todos aquellos que nos han seguido hasta ahora, les solicito que sigan ahí frente a la pantalla. Yo sé que ustedes tienen un gran deseo de aprender, pero igual les decía al inicio de las conferencias, cuando uno estudia el principio divino, hay que hacer un esfuerzo porque no estamos acá ni vacilando ni contando chistes, entonces se puede volver un poquito cansado, pero bueno, si tiene que levantarse y tomarse algo, hágalo, pero la idea es continuar hasta el final, hasta completar las conferencias. Entonces estábamos viendo y estábamos analizando la segunda conferencia que describe cuál es el origen del pecado. Y habíamos dicho ya, para aquellos que no nos han seguido hasta ahora, sería importante que escuchen la conferencia desde el inicio, porque si recién empiezan en este momento, pues va a haber información que no les queda clara y sería importante que puedan escuchar toda la parte inicial para comprender esta otra parte. Y si están tomadas las conferencias en este momento, pues traten de no juzgar si hay algo que no entienden o si hay algo que no aceptan, porque todo tiene una explicación lógica, considerando el conocimiento bíblico y también el conocimiento actual, como lo hacemos en el principio divino. Bien, vamos a escuchar ahora entonces esta parte de la conferencia que se llama Curso y Motivación de la Caída. Entonces recordarles que la caída del ser humano, como bien lo estaba diciendo, describe el origen del pecado. Cuando Dios creó un mundo, ya eso lo hemos visto, un mundo ideal, un mundo en el cual Él tenía un plan, pero ese plan no se cumplió. Y en la Biblia se describe la caída del ser humano. Entonces, ¿cuál fue el curso y la motivación de la caída? Ya vimos que quien inició el proceso de la caída fue el arcángel Lucifer. Pero ¿cómo el arcángel Lucifer, siendo un ángel tan bueno, porque fue creado por Dios, se convirtió en un ser que fue capaz de destruir el plan de Dios? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que le sucedió al ángel? ¿Y qué fue lo que le sucedió a Adán y Eva para que se desconectaran de Dios, olvidaran el plan original de Dios y a continuación provocaran todo este mundo lleno de maldad y lleno de cosas que, como ya hemos analizado, que no corresponden al mundo original que Dios planeó? Nosotros podemos ver que los ángeles originalmente fueron creados en una posición de sirvientes. Los ángeles no fueron creados para ser alabados, fueron creados para ser sirvientes ¿de quién? Sirvientes del ser humano. Pero para eso vamos a analizar algunos pasajes bíblicos que nos ayudan a entender cuál es la misión y cuál es la naturaleza de los ángeles. Por ejemplo, nosotros leemos que cuando Dios creó, en Génesis 1:26, Dios habló en plural. Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios estaba hablando con otros seres. El principio divino explica que el mundo espiritual fue creado primero que el mundo físico. Entonces los ángeles fueron creados primero que el ser humano. Y era con esos seres espirituales con los cuales Dios conversaba al inicio de la creación. Entonces los ángeles fueron creados primero. ¿Pero en qué posición fueron creados? Nosotros vemos que los ángeles fueron creados, fueron creados en posición de mensajeros. Entonces, como mensajeros, es una de sus misiones. Leemos en Génesis 18:10, cuando los ángeles llegan donde Abraham. Vamos a leerlo literalmente porque me gusta que quede así como dice, el ángel que llega ahí donde Abraham y le anuncia el nacimiento de su hijo Isaac. De cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. O sea, eso fue un ángel anunciándole, dándole el mensaje de Dios a Abraham. Y también leemos en Mateo 1:20, cuando el ángel
le está anunciando a José que no tema de tomar a María como esposa, cosa que María estaba embarazada, ¿verdad? Y José pensaba que estaba embarazada de otro hombre. Entonces el ángel le da el mensaje de Dios a José diciéndole que no tema tomar a María como esposa. Y leemos también en Lucas 1:31, cuando el ángel hace el anuncio del nacimiento de Cristo a María. O sea, cuando el ángel primero le hace el anuncio a María de que ella va a concebir un hijo en su vientre y que ese hijo se llamará Jesús. Entonces, una de las misiones que el ángel tiene es ser mensajeros, o sea, traer los mensajes de Dios, la palabra de Dios para el ser humano. Pero el ángel fue creado también en una posición de siervo. ¿Y eso dónde lo leemos? Nosotros podemos leer eso en Hechos 2:7. Ahí lo podemos leer del Hechos 2:7-10. Vamos a leerlo también, porque yo sé que hay muchas personas que les gusta tener conocimiento bíblico. Ahí entonces habla, está hablando sobre la venida del Espíritu Santo. Y dice así: ok, parece que aquí tenemos un pequeñito error en este pasaje bíblico. Vamos a brincarnos este. Pero hay otros pasajes bíblicos que hablan sobre, por ejemplo, leemos en Hebreos 1:14, donde se dice que los ángeles son espíritus servidores. O sea, los ángeles vinieron para servir, son espíritus para servir. Y leemos en Apocalipsis 22:9. Y eso es algo muy importante porque aquí mucha gente piensa que los ángeles son seres para adorar. Pero aquí está describiendo el ángel cuando Juan está maravillado por la revelación que le está dando el ángel y le dice, él se quiere arrodillar y dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas y después que las hube oído y visto me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. O sea, ¿qué le está diciendo el ángel a Juan? No adore a los ángeles, adora a Dios, porque yo también soy un siervo. Esto, ¿verdad? Lo aclaro porque hay gente que piensa que hay que adorar a los ángeles y no puede ser, ¿verdad? Los ángeles fueron hechos para servir más bien al hombre. Apocalipsis 5:1 dice que los ángeles alaban a Dios, o sea, los ángeles también alaban y sirven a Dios. Y en 1 Corintios 6:3 dice así, ¿no sabéis que nosotros juzgaremos a los ángeles? O sea, ¿qué quiere decir esto? El ser humano fue creado en una posición para ser servidos por los ángeles, a tal punto que nosotros, dice la Biblia, vamos a juzgar a los ángeles, no al revés. Nosotros vamos a juzgarlos a ellos. ¿Qué quiere decir entonces? Que los seres humanos fueron creados desde el punto de vista de Dios en una posición para ser servidos por los ángeles y no al revés. Ahora, nosotros vimos entonces en Génesis 1:26 que Dios estaba hablando con los ángeles. Entonces Dios primero creó al mundo angélico, antes de crear a los seres humanos. Y dice la Biblia, en Isaías 14:12-15, que había un ángel principal, o sea, un ángel, el más precioso de todos los ángeles, y ese ángel es Lucifer. Eso lo leemos, ¿verdad? Cuando escribe la caída del ángel, en Isaías 14:12-15, que dice que era un ángel hermoso, muy hermoso, oh lucero, hijo de la aurora. Entonces, Dios primero tenía este ángel que era su mano derecha. Dios se relacionaba con él directamente. Es decir, Dios tenía una relación con Lucifer tan cercana que Lucifer se sentía completo, se sentía lleno de amor, se sentía muy, muy bien. Y este Lucifer tenía,
mandato, tenía dominio sobre los otros ángeles creados por Dios, sobre un gran grupo de ángeles. Pero ¿qué pasó cuando Dios creó a Adán y Eva? ¿Verdad? Cuando Dios creó a Adán y Eva, entonces Dios tenía acá a Adán y Eva, pero un estado inmaduros. ¿Sí? Adán y Eva inmaduros. Esta era la relación de Dios, el ángel, y Adán y Eva inmaduros. Entonces la misión del ángel era educar a Adán y Eva para que alcanzaran la perfección, como ya lo vimos en la primera conferencia. Pero ¿qué pasó entonces? Cuando Adán y Eva alcanzaron la perfección, entonces la posición sería esta. Aquí tenemos a Dios, ¿verdad? Tenemos a Adán y Eva maduros, o sea, perfectos. Y después al arcángel Lucifer y a todos los ángeles. O sea, esta era la jerarquía original. Esta era la relación original que se iba a establecer. Pero la situación del ángel fue tal que cuando Dios estaba creando el mundo, cuando Dios estaba creando el universo, como Él creó primero al mundo espiritual, y el ángel, aunque él participó en todo el proceso de la creación y sabía y tenía conocimiento sobre el plan de Dios, entonces aquí tenemos, ¿verdad? Dios creó primero al mundo espiritual y el ángel tenía conocimiento de ese plan de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, cuando él tentó a Eva, él le dijo a Eva, ¿verdad? Es cierto que Dios le dijo que no podía comer de ninguno de los frutos, ningún árbol que está en el jardín. O sea, él sabía que había una prohibición ahí. Tenía conocimiento. Entonces, Dios estaba creó los espíritus, ¿verdad? Y aquí estaba el ángel Lucifer y los otros espíritus más pequeños, que eran los otros ángeles, ¿de acuerdo? Entonces aquí estaba todo bien, ¿por qué? Porque Lucifer se sentía el más grande de todos los demás y él no sentía tan cerca de Dios, se sentía completo. Pero cuando Dios empezó a crear el mundo físico, entonces aquí está ya las plantas, ¿verdad? Los animales, ahí está Dios creando el mundo físico. Entonces el ángel sabía que Dios estaba creando otro mundo, sobre el cual él no tenía dominio. ¿Por qué? Porque los espíritus no pueden tener dominio sobre el mundo físico. Entonces ahí no había ningún problema, todo estaba bien en el corazón de este ángel. Ahora, ¿qué pasó cuando Dios creó a Adán y Eva? Nosotros sabemos que Adán y Eva tienen cuerpo y tienen espíritu. O sea, Adán y Eva son los seres que pueden tener dominio tanto del mundo espiritual como del mundo físico. Entonces aquí el ángel se dio cuenta que habían sido creados dos seres, ¿verdad?, que tenían dominio o sea, que iban a tener dominio sobre el mundo espiritual. Todavía no lo tenían, pero cuando ellos alcanzaran la perfección, entonces ellos iban a tener el dominio sobre el mundo espiritual también. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió en el corazón del ángel fue lo siguiente. Primero, ¿verdad?, Dios le había creado a él. Vamos a decir que estas flechas que están acá es el amor de Dios. ¿De acuerdo? Entonces aquí está Lucifer. Dios le amaba muchísimo y había una relación de armonía entre los dos. Y el ángel se sentía lleno de amor. Pero entonces Dios creó a Adán y Eva. Adán y Eva. ¿Y qué pasó cuando Dios creó a Adán y Eva? El corazón de Dios realmente se llenó de gozo, de alegría. Y el amor que le daba Adán y Eva era mayor que lo que le daba al arcángel.
¿Ok? No fue que Dios disminuyó el amor que le tenía al arcángel, no, era el mismo de antes. Pero el amor que tenía con Adán y Eva, hacia Adán y Eva, era mayor. Entonces aquí sí empezó un problema en el corazón del ángel. Bueno, en realidad no inicia como un problema, inicia como algo que los seres humanos también tenemos, que son, o sea, Lucifer empezó a sentir celos. ¿Por qué? Porque él se sabía ya, era consciente de que su posición ya no era la posición central. Y de hecho no fue creado para tener una posición central, fue creado ¿para qué? Para ser un siervo. Él tenía que ser un sirviente. Pero entonces él, lo que empezó a desear fue la posición que tenían Adán y Eva. Por eso dice Isaías 14, 12, 15, tú que decías, subiré por encima de las estrellas del cielo y me asemejaré al Altísimo. O sea, él en realidad quería tener dominio sobre Adán y Eva. ¿Para qué? Para volver al sentimiento que tenía de colocarse en una relación principal con Dios. ¿De acuerdo? Pero no solamente quedaron los celos. Ahora, aquí es importante aclarar, los celos en el principio no son malos. ¿Por qué? Porque los celos, lo que está indicando los celos, es que hay una carencia de amor. ¿Qué fue lo que sintió el ángel? Una carencia de amor. Y ojo con esto, muy importante, porque la carencia de amor la vamos a sentir todos. Porque los seres humanos, mientras estemos en el camino hacia la perfección y no hayamos encontrado el amor completo de Dios, vamos a sentir esa carencia de amor. Eso es totalmente natural. Y también era natural para el ángel, ¿verdad? Y en esta situación era muy normal que él sintiera esa carencia, porque él era un ser inteligente, dice la Biblia, ¿verdad? Que era el ser más inteligente de todos los seres creados. Y entonces él era suficientemente capaz para darse cuenta que había una diferencia entre el amor que Dios le estaba dando a él y el amor que Dios le estaba dando a Adán y Eva. Por eso fue capaz de sentir la carencia. Ahora, el problema no es sentir la carencia de amor. El problema empieza a surgir con qué es lo que hace el ángel con esa carencia de amor. ¿Qué es lo que hace? Cuando él siente esa carencia de amor y se da cuenta que su posición es menor en relación al amor de Dios a la de Adán y Eva, entonces empieza a sentir que envidia. Envidia, enojo por no tener ese lugar de Adán y Eva, resentimiento, sus sentimientos empiezan a aumentar. Resentimiento, odio. Y ahora el ángel, completamente enojado, empieza a planificar cómo tomar la posición de Adán y Eva. Entonces, él tentó a Eva. ¿Por qué tentó a Eva? El principio divino explica que el ángel no podía tentar a Adán, por eso no tentó directamente a Adán. Pero en realidad la posición que él quería era la posición de Adán. A Eva él no tenía mucho interés sobre Eva, pero para llegar a Adán tenía que ir a través de Eva. Entonces, el arcángel Lucifer no acepta esta situación, no acepta esta otra situación porque él conocía el plan de Dios y sabía que esto era lo que iba a llegar a ser. Y entonces tentó a Adán y Eva. ¿Qué fue lo que pasó? Adán y Eva nunca alcanzaron la perfección. O sea, el plan de Dios no se cumple. ¿Por qué? Porque Adán y Eva responden a la tentación de Lucifer. Y entonces ellos caen y caen en una posición incluso menor a la que tenía Lucifer. Entonces ahora ellos caen, cambian su posición, porque eran los señores de la creación, iban a ser los hijos de Dios en una relación perfecta con Dios, y ellos rechazan esa posición al responderle ¿a qué? Al plan de Lucifer.
Entonces ellos caen por debajo y quedan en la posición de sirvientes de un siervo. Y acá Dios queda solo. Y Lucifer, ahora sí, tiene dominio, no solo sobre los ángeles, ¿verdad? Porque dice que cuando el ángel Lucifer cayó, se trajo también, ¿verdad?, con él a otros ángeles, sino que ahora entonces tiene dominio sobre Adán y Eva. Entonces Dios queda solo, completamente solo, pierde a sus hijos, y el ángel queda dominando a los primeros antepasados humanos, a Adán y a Eva. ¿Cómo quedó entonces el corazón de Dios, quien había invertido completamente para crear a sus hijos? ¿Cómo quedó ese corazón? Un corazón solitario. Imagínense ustedes que ustedes dan todo por el nacimiento de sus niños. Como padres se preparan para tener esa linda familia. ¿Quiénes esos dos lindos bebés? Vamos a pensar en dos lindos bebés, una nena y un bebé. Están ahí, ustedes han preparado completamente todo en su casa. ¿Verdad? Tienen el cuarto, la cuna, los juguetes, los cuadros, todo bien preparado. Incluso hasta están pensando en una cuenta de ahorros para cuando ellos vayan a la escuela, a la universidad. Y un día están ahí todos felices porque ya tienen a esos hijos de ustedes, un bebé y una nena. Y en ese día entra un ladrón a su casa, los amarra a ustedes, ¿verdad? Los amarra y agarra a los bebés, los saca de la cuna y delante de ustedes los viola. Ahí, ustedes ven completamente la escena de esa violación. ¿Cómo creen que se podrían sentir ustedes ante una situación de estas? Eso fue lo que le sucedió a Dios cuando el arcángel Lucifer tomó a su hijo y a su hija para él. Y nosotros ya vimos que ese dominio del ángel hacia Eva y hacia Adán fue a través de un acto de sexualidad, o sea, un acto de fornicación, que significa lo mismo que él violó a los hijos de Dios, los violentó, les inyectó una serie de cosas que no le pertenecen a los hijos de Dios. Y desde entonces ha estado haciendo lo mismo con toda la humanidad. Exactamente lo mismo. Por eso Jesús decía, el seductor del mundo entero. ¿Sí? La serpiente antigua, el ángel Lucifer, Satanás, el seductor del mundo entero. Bien, para mucha gente le puede resultar difícil creer que pueda existir una relación tan directa entre un ángel y seres humanos. Pero que eso es imposible, que eso es un cuento. Pero bueno, para las personas que son personas de fe o que están buscando una respuesta a los principales problemas humanos, vamos a estudiar un poquito pasajes bíblicos, a ver qué nos dice la Biblia con respecto a esa relación. Entonces nosotros vimos, ya lo estudiamos antes, que el curso de la caída fue una caída, primero, espiritual, y después fue una caída física. Y que la caída espiritual fue entre el arcángel Lucifer y Eva. Y que la caída física fue entre Eva y Adán. Nosotros vamos a leer en Génesis 18:7, donde los ángeles visitan a Abraham y comen con Abraham. O sea, Abraham les prepara un almuerzo, ellos comen con Abraham. Quiere decir esto que los ángeles pueden relacionarse con los seres humanos tanto como nos relacionamos dos personas en el mundo físico.
¿verdad? A tal punto que ellos pueden hasta comer. Leemos también en Génesis 19:5, y este es el pasaje más que muestra más evidencia de esa relación. De esa relación posible entre un ángel y un ser humano. Aquí cuenta la historia cuando Dios va a destruir Sodoma y Gomorra y entonces quiere sacar a la familia de Lot de esa ciudad y le envía 2 ángeles para que protejan a la familia. Y dice que entonces Lot los llevó a su casa para que ellos se pudieran descansar en su casa. Y dice, pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. O sea, ninguno se quedó, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras de sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a esos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. ¿Qué está diciendo Lot acá? Dice que la cosa fue tan fuerte y ellos le respondieron, quita ya, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. O sea, estas personas que le dijeron a Lot que sacara a los 2 varones para que los conocieran. O sea, eran personas del mundo caído, personas ya a un nivel de promiscuidad tan fuerte que querían relacionarse con los ángeles, sexualmente hablando. Tanto, ¿verdad?, que Lot preocupado, obviamente, aquí Lot también cometió una equivocación, pero Lot preocupado le ofrece las hijas para que no hagan esa maldad con los ángeles. Entonces, sí es posible, los hombres de la ciudad vieron a estos 2 ángeles y es posible que haya una relación. Incluso hay personas actualmente que mantienen relaciones sexuales con espíritus, algunas muy conscientes de ello y disfrutan de esas relaciones, y otras de forma inconsciente, pero existen personas que lo hacen. Y bueno, también podemos leer en Génesis 32, cuando el ángel pelea contra Jacob, y dice la Biblia, le daña la cadera. O sea, luchó tanto el ángel contra Jacob que le daña la cadera. Entonces, sí es posible el contacto tangible, ¿verdad?, concreto, entre un ser espiritual y un ser humano. Es decir, la caída espiritual entre un ser espiritual y una persona que tiene cuerpo físico y cuerpo espiritual es posible. Entonces, mucho cuidado con eso. Incluso yo le recomiendo a la gente, a las personas que tienen constantemente sueños de que están teniendo relaciones sexuales, cuidado con eso, porque eso es una relación entre la persona con cuerpo físico y espiritual y un espíritu maligno que está viniendo a relacionarse con ella o con él. ¿Para qué? Para mantenerlo completamente dominado. Y después dice, de que se dio esta caída espiritual, se da entonces la caída física. Ahora, ¿cuál fue la motivación que sintió el ángel para provocar la caída espiritual? ¿Y cuál fue la motivación de Eva? O sea, ¿qué motivó a Lucifer y qué motivó a Eva? Cosa que ambos estaban o fueron creados por Dios. Bueno, ya nosotros estudiamos que Lucifer lo que sintió fue una ¿qué? Una carencia de amor. Y esto es algo muy importante de considerar. ¿Por qué? Porque inicialmente no fue que Lucifer se volvió malo de la noche a la mañana, para nada. O no fue que Lucifer planificó quebrar el plan de Dios de la noche a la mañana,
sino que como nosotros vimos, la carencia de amor le fue aumentando, sentimientos de envidia, de enojo, no lo supo manejar y entonces tentó a Eva, ¿para qué? Para llenar esa carencia de amor. ¿Ok? Y eso fue un proceso, ¿verdad? Y poco a poco. Y Eva, ¿cuál fue la tentación que le hizo Lucifer a Eva? Le dijo que si ella comía del fruto, sus ojos iban a ser abiertos, iban a conocer el bien y el mal tal y como Dios lo conoce, ¿verdad? Esa fue la tentación que le dio el Lucifer a Eva. Además, lo podemos leer literalmente para no decir cosas que no son bíblicas. Dice aquí, dice, ¿cuál fue? Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, ¿qué era lo que quería tener Eva? Ella quería conocer como Dios conocía. Ella quería ser semejante a Dios. Pero eso no es un sentimiento malo tampoco. ¿Por qué? Porque ella había sido creada para ser semejante a Dios. Y Lucifer sabía eso. Cuando Lucifer la tienta, él sabe cuál es el corazón de Eva, porque ella estaba en el proceso de crecimiento y tenía ese gran deseo de ser una mujer que tuviera dentro de sí el amor de Dios completo. ¿Por qué? Porque Dios la creó para eso. Entonces era muy natural que Eva deseara ese conocimiento, ese saber. Lo que pasa es que Eva lo hizo por el camino equivocado. Ese fue el error. Entonces, ¿por qué? Porque Dios le había dicho el mandamiento, no comáis del fruto. Dios se lo había dicho, pero ella no le corresponde a Dios, sino que le corresponde a la tentación de Lucifer. Entonces, esa fue la motivación que llevó a Eva a caer y a comer el fruto, a pesar de que Dios le había advertido que no lo hiciera. ¿Y cuál fue la motivación de la caída física? Porque quien inicia la caída física, ¿quién es? Eva. Mira, yo lo siento por nosotras las mujeres, pero ¿qué le vamos a hacer? Ese fue el proceso de la caída, yo no me estoy inventando acá. Yo me quiero mucho como mujer, ¿verdad? No quiero que piensen que es que tengo baja autoestima y que por eso, ¿verdad?, estoy hablando mal de la mujer. No, para nada, solamente estoy describiendo un proceso que se dio. Y tampoco lo estoy diciendo para que los hombres culpen a Eva o culpen a la mujer, para nada. Simplemente tenemos que ver cuál es el origen de los problemas humanos para poderlos resolver. Entonces, Eva empieza con la tentación hacia Adán. Pero ¿qué fue lo que ella, siendo una persona que había estado cerca del corazón de Dios, cómo fue que ella fue capaz de tentar a Eva? Bien, vamos a ver acá. Nosotros habíamos dicho en los principios de la creación que el ser humano crece a través de 3 etapas. Entonces, que tenemos aquí la etapa de formación, tenemos también aquí la de crecimiento y tenemos aquí la de perfeccionamiento. ¿Para qué? Para que el ser humano pueda realmente alcanzar la perfección y ser uno con Dios, es decir, poder alcanzar la felicidad completa. Entonces el ser humano sería ¿qué? Uno con Dios, en una relación perfecta de dar y recibir. O sea, un ser humano feliz, lleno de bondad. Adán y Eva estaban creciendo en ese proceso de perfección. Ellos todavía no eran perfectos. ¿Por qué sabemos que no eran perfectos? A muchas personas no les gusta escuchar que Adán y Eva no eran perfectos porque empiezan a decir que todo lo que Dios crea es perfecto. Pero es muy lógico saber que no eran perfectos porque lo perfecto no puede caer. Porque si nosotros decimos que lo perfecto puede caer, entonces Dios, quien es perfecto, también podría caer. Entonces no tiene mucho sentido. Es más, tiene más sentido decir que Adán y Eva no eran perfectos. Estaban creciendo. Entonces aquí está Adán y está Eva. Cuando Eva cae espiritualmente, o sea, cayó espiritualmente, ella ya no ocupa más esta posición,
en la que estaba hacia el proceso de perfeccionamiento, sino que ella quedó acá, ¿verdad? ¿Unida con quién? Unida con el arcángel, con Lucifer. Y el arcángel le había pasado a Eva los sentimientos de miedo que él tenía, porque Lucifer sabía que lo que él estaba haciendo era contra la voluntad de Dios. Él tenía miedo, tenía mucha culpa de lo que estaba sintiendo. Y él le transmitió eso a Eva. ¿Qué fue lo que sintió Eva cuando cae espiritualmente? También sintió miedo y sintió culpa. Y ese miedo le hizo saber que la persona que iba a estar preparada para ser su esposo era ¿quién? Adán. Y que ella debería ser la esposa de Adán. Y también ella se dio cuenta que Adán estaba creciendo hacia Dios. Entonces aquí está, ¿verdad? Adán en su proceso de crecimiento tenía una relación de dar y recibir con Dios. Todavía no era perfecto, pero estaba creciendo. Entonces Eva vio a Adán muy hermoso, porque ella había perdido su hermosura. Inicialmente ella no veía la diferencia entre ella y él porque estaban en una misma posición. Pero cuando ella pierde su posición, se da cuenta que Adán quedó en una posición superior a ella y que está en la relación con Dios. ¿Qué es lo que desea Eva en su corazón? Lo que Eva desea es tener la posición original que tenía antes de la caída. O sea, ella desea volver a Dios. Ella lo que quiere es volver a Dios. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue el error más grande de Eva? Volvamos a este otro esquema de acá. El error más grande de Eva fue que ella, en lugar de arrepentirse y confesar su pecado ante Dios, ¿verdad? Y confesar su pecado a Adán, arrepentirse de lo que había hecho, por ese fuerte deseo de querer regresar a Dios, por la pérdida que ella había tenido, entonces tienta a Adán. Porque ella piensa que si se une con Adán, esa unidad que Adán tiene con Dios, la va a experimentar ella otra vez. Pero el error fue tan grave que entonces cometió una catástrofe, porque a Adán le corresponde y entonces se provoca la caída física. Y esto fue el verdadero inicio de la multiplicación del pecado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, como ya lo hemos afirmado antes, Eva y Lucifer habían pecado juntos, pero no podían reproducir. O sea, ese pecado no iba a ser transmitido, no iba a ser heredado a nadie porque ellos no podían reproducirse. Pero en la caída física, aquí la situación fue que ya Adán y Eva podían reproducirse. Entonces, todas las semillas que fueron naciendo Adán y Eva, fueron semillas contaminadas, ¿verdad? Hijos e hijas contaminadas ¿con qué? Con la caída, con el pecado. Anteriormente yo les decía que habíamos nacido un acto de fornicación, ¿verdad? Entre un arcángel y una mujer. Bueno, eso es un nacimiento espiritual, ¿verdad? O sea, es como decir una genética espiritual, pero esa genética espiritual no podía transmitirse si no existía una genética física, ¿verdad? O sea, un cuerpo físico a través del cual transmitirla. Eso fue lo que provocó la caída espiritual y la caída física. Pero vea lo que pasó más grave aún. Porque la cosa hubiera sido muy fácil si Adán no le responde a Eva. ¿De acuerdo? Si Adán no le corresponde y él en una posición firme le hubiera dicho a Eva que no podían relacionarse, no podía comer del fruto. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho que no, que ese no era el camino correcto. Entonces, Adán se hubiese unido completamente a Dios, ¿verdad? Adán hubiera continuado unido completamente a Dios, hubiera alcanzado la perfección. ¿De qué manera? Veamos acá.
Eva había caído, pero Adán iba a seguir creciendo. E iba a ser uno con Dios. O sea, Adán hubiera alcanzado la perfección. Entonces, si eso hubiera ocurrido, aquí tenemos, ¿verdad?, a Eva unida al arcángel. ¿Cuál relación hubiese sido más fuerte? ¿La relación entre Dios y Adán o la relación entre Eva y el arcángel Lucifer? Por supuesto que la relación más fuerte sería la relación entre Dios y Adán. ¿Y qué hubiera pasado si Adán alcanza la perfección? Adán hubiera rescatado a Eva, ¿verdad? Hubiera rescatado a Eva. Eva se hubiese arrepentido, si Eva hubiera confesado su pecado y Adán, a pesar de la tentación de Eva, no le responde, Adán hubiera rescatado a Eva y hubiera cortado esta relación. ¿Por qué? Porque él sería perfecto, no tendría pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que Adán se hubiera convertido en el salvador de Eva. ¿Quién es el Salvador? El Salvador es un hombre que nace sin pecado, ¿cierto? O sea, Adán tenía la posición, después de la caída de Eva, Adán tenía la posición de ser el Salvador de la humanidad, o sea, el Mesías. ¿Por qué? Porque él no tendría pecado. Él estaría uno con Dios y hubiera alcanzado la perfección y hubiera llegado a decir, quien me ve a mí, ve a Dios, uno con el Padre. Hubiera sido el Salvador y el Mesías de la humanidad. ¿Y cuál era la humanidad en ese tiempo? Eva. Era la única. Entonces, el proceso de salvación hubiese sido tan fácil y tan sencillo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Adán, ¿verdad? Esto no se dio. Entonces, más bien, Adán le responde a Eva. ¿Sí? Adán le respondió a Eva, ¿verdad? Que Eva es la que tienta a Adán. Entonces, más bien se cortó esta relación. Y ahora sí, los dos quedan en la posición de seres caídos. ¿Dominados por quién? Por el arcángel Lucifer. Esa fue la situación más, bueno, todas fueron penosas, pero ahí se hubiera cortado y no se logró cortar debido a que Adán tampoco cumplió su porción de responsabilidad. Y es tan difícil, porque cuando Dios llama a Adán en el jardín del Edén después de la caída y le dice, ¿y dónde estás tú? ¿Qué le dice Adán a Dios? ¿Verdad? Me escondí porque tuve miedo, estaba desnudo. ¿Y qué le dice Dios? Le dijo, le recriminó, ¿verdad? ¿Acaso comiste el fruto del bien y el mal? Y Adán le dice, la mujer que tú me diste, me tentó y comí. Y Eva dice, la serpiente me tentó, me engañó. ¿Por qué Dios le pregunta a Adán? ¿Qué es lo que Dios quiere de Adán caído? Dios lo que quiere es que Adán confiese su pecado, que Adán se arrepienta. Entonces, de esta manera Dios puede empezar el proceso de salvación de Adán y rescatarlo. Pero eso nunca se da. Adán nunca se arrepintió, nunca confesó su pecado, sino que más bien le echó la culpa a Dios, no se arrepintió. Igual Eva, tampoco lo hizo. O sea, tras de que habían cometido el mal, habían cometido el pecado, nunca se arrepiente, sino que culparon a Dios de toda la situación. ¿Somos nosotros parecidos? Sí, claro, nacimos de ellos. No es verdad que todos los días le echamos la culpa a Dios de lo que sucede. Y andamos diciendo que es la voluntad de Dios, que sucedan un montón de cosas feas, desagradables. ¿Por qué? Porque está esa naturaleza. Está esa naturaleza. Que ellos nos transmitieron ese linaje. Entonces, eso fue lo que pasó, ese fue el curso y la motivación de la caída. Ahora, ¿cuáles son los resultados de la caída del ser humano? ¿Qué fue? ¿Cuáles son las consecuencias? Entonces, los resultados de la caída.
Nosotros ya hemos visto que Dios originalmente creó, ¿verdad?, a un Adán para ser perfecto, es decir, uno con Dios, y también a una Eva para ser perfecta, es decir, una con Dios. Y ya habíamos estudiado que eso es posible. En Mateo 5:48 Jesús lo dijo: sed perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Y que de Adán y Eva iban a nacer hijos. ¿Qué tipo de hijos? Hijos que reflejaran y contuvieran el amor de Dios. Hijos de amor, y que estos hijos iban a crear nuevas familias, o sea, ellos iban a casar, iban a crear sociedades. ¿Se iban a casar cómo? Mirando el ejemplo de sus padres. Iban a crear naciones. Y un mundo centrado en ¿quién? Centrado en Dios. O sea, íbamos a crear el reino de los cielos en la tierra. Y en la tierra, y después pasaríamos a vivir en el mundo espiritual, sin ningún problema. Todos seríamos seres humanos felices, satisfechos. ¿Por qué? Porque viviríamos con Dios. Ese es el mundo original, el mundo que Dios creó. O sea, seríamos una gran familia universal de amor verdadero, donde seríamos capaces de servirnos unos a otros sin ninguna situación. Pero ¿qué fue lo que pasó? Esto no se dio. Y entonces, en lugar de ese mundo, se creó un mundo centrado en Satanás. Entonces aquí tenemos a Adán. Se unió con Satanás. Eva se unió con Satanás. Encarnaron a Satanás. Y los hijos de Adán y Eva nacieron entonces como hijos que encarnan también a Satanás. Entonces son hijos que heredan el linaje de Satanás. Y estos hijos formaron nuevas familias, formaron sociedades, formaron naciones y formaron un mundo centrado en Satanás, es decir, el infierno. ¿En dónde? El infierno en la tierra, y después se pasa a vivir en el mundo espiritual, también en el infierno. Entonces, ese es el resultado de la caída de Adán y Eva, un mundo centrado en Satanás. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, voy a colocar algunos pasajes bíblicos para que ustedes los vayan revisando. Juan 8:44, Juan 12:31, también Isaías 14, 12:15, podemos leer también 2 Corintios 4:4 y también podemos leer Romanos 8:19. Todos estos versículos dan prueba de que el mundo que se formó no fue el mundo ideal de Dios, sino este mundo, y que esta es la causa de que nosotros ahora vivamos acá con todos los problemas humanos que tenemos en este momento. Yo creo que es bastante claro de lo que sucedió. Entonces, vamos después a estudiar más resultados de la caída del ser humano. Vamos a ver qué fue esta catástrofe que hemos formado a través de este origen, que no es el origen, no es el plan de Dios, o sea, el plan que Él tenía, sino que fue un plan diferente. Vamos a estudiar eso después
y por ahorita dejémoslo acá y dentro de un rato continuamos.